Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. Nos encontramos con Néstor García Canclini. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa, es un privilegio. Estamos aquí para hablar sobre el texto El mundo entero como lugar extraño. Este texto del mundo entero como lugar extraño para mí es como el colofón de varios textos que usted viene trabajando sobre jóvenes y redes sociales. ¿Estoy en lo cierto En parte sí, tiene que ver con jóvenes, con la investigación que hemos hecho los últimos 3 años, también con cambios en la situación geopolítica de la cultura, la forma de analizar e investigar incluso los procesos socioculturales. Me llama mucho la atención porque a partir de este texto nos invita más a las inquietudes sobre cómo concebimos a las ciencias sociales en el siglo XXI. Y creo que parte de las anécdotas que desarrollan algunos de los ensayos es precisamente esa interacción que se da en los congresos. Efectivamente. El libro parte de que lo más importante en este momento en las ciencias sociales son las preguntas y no las respuestas. No soy el único que piensa que las grandes teorías sociales que se desarrollaron en el siglo XX tienen poca capacidad explicativa en la actualidad. Vivimos en un mundo extraordinariamente desordenado. México es un ejemplo dramático de esta situación. También en un mundo mucho más interdependiente, donde todas las sociedades estamos globalizadas y en la necesidad de interactuar con las otras, sin que haya una gobernabilidad mundial, sin que haya una legislación suficiente para regular los conflictos entre los países. Las culturas son muy sensibles a estas situaciones y pese a que todavía muchas sociedades tienden a ensimismarse, a cerrarse sobre sus instituciones nacionales, que siguen siendo importantes sin duda, hay muchos aspectos de la vida de cada país que dependen de procesos internacionales o de empresas transnacionales. ¿Cómo leer esta nueva situación? En parte debemos reelaborar las preguntas con las que venimos trabajando, no solo buscar nuevas respuestas para las viejas preguntas. Es así que trabajo algunos temas de la crisis de la democracia, de sociología política de la cultura, pero también cuestiones muy específicas como la manera en que nos informamos en la actualidad. Me parece, por ejemplo, que las encuestas de lectura que se hacen en la mayoría de los países están mal enfocadas porque siguen preguntando sobre la lectura en papel y no toman en cuenta la cantidad de tiempo que dedicamos a leer en pantalla, a escribir en pantallas, a relacionarnos con nosotros a través de dispositivos digitales. Esto exige repensar la manera en que preguntamos. Las encuestas de lectura son un ejemplo, pero bastante central en la sociedad contemporánea, porque todos leemos mucho y sin embargo existe el supuesto de que cada vez se venden menos libros, parecería que se les llena menos, ese aspecto de la educación que es la lectura estaría afectado. En realidad está transformándose y lo que tenemos que entender son las nuevas modalidades en que leemos. También las nuevas modalidades en cómo investigamos. Sí. Porque, bueno, en particular estoy haciendo la investigación sobre el doctorado en Derecho y la experiencia que narra aquí tal vez es ficticia, pero nos vemos reflejados muchos de los que se supone nos dedicamos a la investigación, de cómo se realizaba la investigación en el siglo XX y ahora cómo los propios doctorandos y los asesores tienen que acercarse a otros medios de información, ¿no? Así es, y cómo combinarlo, cómo confrontar un tipo de información con otra. No es lo mismo lo que leemos en libros, lo que escuchamos en televisión, lo que conocemos a través de las redes sociales o en forma presencial, porque las relaciones de persona a persona o de grupo a grupo presencialmente siguen siendo significativas. Por una parte, el libro trabaja esto
en situaciones de comunicación del conocimiento, y por eso trabajé etnográficamente sobre congresos, especialmente congresos internacionales muy numerosos, preguntándome si las ciencias sociales avanzan en esos congresos o son simples lugares de exhibición de trayectorias personales, de carreras académicas, de justificación de las instituciones. No estoy afirmando ni una cosa ni la otra. Lo que la etnografía trata de hacer es entender nuevas condiciones de circulación del saber. Y también me interesó experimentar otros modos de escribir, de comunicar lo que yo estaba investigando. Por eso hay un aspecto narrativo en el libro que es significativo, hay entrevistas, hay formas de diálogo múltiples que usan recursos de la literatura contemporánea para transmitir y problematizar el conocimiento social. Bueno, nosotros no somos de la asociación terrorista, pero me llamó la atención esa parte, la asociación terrorista, las menciones a cómo concebimos la cultura contemporánea, y un poco yo creo que es de los trabajos que usted ha realizado también sobre estética, ¿no? El hacernos llegar esas reflexiones que muchas veces creo que aquellos que no estamos tan involucrados en filosofía pues se nos dificulta un poco, ¿no? Sí, hay una cierta problemática filosófica. Mi formación original viene de la filosofía, aunque desde que estoy en México, hace ya varias décadas, trabajo en antropología, hago investigación de campo y sobre todo mis referencias son antropológicas y sociológicas, pero como el libro lo desarrolla, es muy difícil trabajar hoy sin hacer transdisciplina, ¿sí? No se puede hacer antropología sin considerar los estudios sobre comunicación o legales o jurídicos o económicos. Todo está interconectado y a veces podemos resolver esa necesidad de obtener información complementaria haciendo equipos transdisciplinarios. A veces nosotros mismos tenemos que realizar aprendizajes y en otras disciplinas también. Los comunicólogos estudian cómo hacer trabajo de campo con los antropólogos, los urbanistas también. En fin, es una situación contemporánea de la universidad, del desarrollo del conocimiento. A la par de haber realizado este texto, me imagino que usted ha trabajado también, no sé si como una obra secundaria, una segunda parte del mundo entero como lugar extraño. ¿A qué me refiero? Creo que el darnos estos pequeños bosquejos sobre distintos temas es invitarnos también a seguir otra línea de investigación, pero yo me imagino que usted sí tiene otra línea de investigación alterna a esto. Sí. Como decía, desde el año 2000 al 2013 trabajé con dos equipos de investigación, uno en la Ciudad de México, otro en Madrid, sobre los nuevos comportamientos de los jóvenes creativos, artistas visuales, editores independientes, músicos, que están modificando las escenas de sus disciplinas y estableciendo nuevas formas de relación entre disciplinas e internacionalmente para el desarrollo creativo y la comunicación de sus trabajos. En la actualidad estoy profundizando lo que en algunas páginas de este libro se insinúa acerca de cómo estudiar de otra manera la lectura en papel y en pantallas, con un grupo de investigación de la Ciudad de México que hemos trabajado no con encuestas, sino tratando de reelaborar la manera en que preguntamos en las encuestas sobre lectura, y para eso hicimos estudios etnográficos. Estamos ahora en el proceso de redactar la investigación, los resultados, y trabajamos también con jóvenes creativos, pero con sectores populares que pareciera que no leen, pero están todo el día con su celular viendo noticias, comunicándose, respondiendo mails. Jóvenes que están estudiando en las universidades de una manera diferente porque ya leen
un poco en papel, pero mucho más en pantallas, o se informan de otra manera con YouTube, con distintos tipos de formas de comunicación. Se han saltado muchas barreras que antes separaban el estudio del ocio, el tiempo libre, del aprendizaje, del entretenimiento. Entonces podemos ir a YouTube para escuchar videos y ver espectáculos de artistas que nos gustan, escuchar canciones nuevas o muy antiguas que nos siguen importando. Pero también en YouTube encontramos conferencias, entrevistas a pensadores que son muy significativos para nuestro desarrollo personal. En fin, esa cantidad enorme de información, a veces mezclada con el entretenimiento y con nuevos formatos, con nuevos modos de acceder al conocimiento, que es lo que tenemos que pensar para modificar la investigación y la vida universitaria. Una pregunta que igual y algunos compañeros van a preguntarme por qué, pero cuando estaba leyendo esta parte de las situaciones ficticias de los congresos, recordé mucho aquellas investigaciones que se supone son doctorales, pero que simplemente son reinterpretaciones de lo que ya alguien más dijo de los clásicos. Y me queda la inquietud, le digo, de la lectura del texto. Estaremos asistiendo a que la filosofía, o que aquellos que estudien filosofía vayan buscando sobre qué hacer o qué producir para el siglo XXI. Sí, no sé por qué dices especialmente filosofía, porque habiéndome formado en filosofía, pero trabajando mucho con investigaciones empíricas, veo que también hay los procesos inversos, gente que trabaja a partir de su formación como sociólogo, economista, abogado, y luego se convierte en filósofo, o al menos en problematizador teórico de sus disciplinas. En realidad hace muchos años que están ocurriendo estas transversalidades en el conocimiento. Antropólogos muy destacados del siglo XX como Claude Lévi-Strauss o Clifford Geertz se formaron en filosofía y después se hicieron antropología. Y a la inversa, hay grandes juristas, sociólogos, economistas, que después pasaron a la filosofía. Estoy pensando, por ejemplo, en Amartya Sen, el gran economista estudioso de la pobreza a nivel mundial, y que en cierta manera hace una reconceptualización filosófica de las sociedades contemporáneas. Bueno, finalmente, para concluir la entrevista, el mundo entero como lugar extraño invita a los jóvenes a que le pierdan el miedo a los congresos, le pierdan el miedo a la palabra de transdisciplinariedad, pero también invita a que reflexionen sobre cómo se llegan del conocimiento científico. No sé, llegué a una buena conclusión con la lectura. Sí, yo diría que la mitad de la conclusión, porque al menos en la intención que tuve al escribir esas etnografías sobre congresos, traté de volverlos más accesibles, menos solemnes, como suelen ser especialmente los multitudinarios de 3.000 o 5.000 participantes, pero también hay mucha ironía en esas páginas, como diciendo, tomemos con menos solemnidad lo que sucede en esos congresos, veamos qué es lo que se está intercambiando en esos mercados que son los congresos. ¿Solo papers o también direcciones para que me inviten a otro congreso, para ir como profesor a otra universidad, cambiar de país, de ciudad, en fin, los congresos vistos como un gran mercado, como un supermercado de papers, como dice un capítulo, son
resultado de una mirada irónica que corresponde también a una desacralización de esos lugares. Para los chicos que quieran tener mayor contacto con su obra, algún correo electrónico, página. El correo electrónico casi es mi Facebook, porque no puedo dejar de contestarlo ningún día y me abruma con información. Yo diría que me buscan en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Departamento de Antropología, donde doy clases y trabajo, atiendo alumnos, y a través de ese medio pueden comunicarse. Okay, muchísimas gracias, Néstor. Gracias. Agradecemos también a GEDISA por hacernos llegar el texto y la plática que tuvimos con Néstor García Canclini. Muchísimas gracias. Seguimos en las redes sociales y hasta pronto. Felicidades.